Regresa a tu camión. Aquí no necesitamos repartidores. La sala de juntas del edificio corporativo se extendía 30 metros sobre pisos de granito pulido, donde lámparas de cristal proyectaban sombras geométricas sobre hombres vestidos con trajes de diseñador italiano. El aroma del cuero importado se mezclaba con perfume francés, mientras el susurro del aire acondicionado silencioso circulaba por ductos ocultos. Roberto Silva permanecía de pie en botas de trabajo y overol manchado de aceite, diésel todavía adherido a sus manos callosas, sosteniendo un sobre manila que nadie se molestó en reconocer. «Señor, no vengo a hacer entregas», dijo Roberto, su voz firme a pesar de las 14 miradas que lo estudiaban como una mancha indeseada en tela pristina. Los miembros del consejo se acomodaron en sus sillas ergonómicas, algunos apenas ocultando sonrisas burlonas. La temperatura pareció bajar 10 grados mientras el silencio se extendía por la habitación. El vicepresidente ejecutivo Fernando Mendoza ajustó sus mancuernillas de platino y se recostó hacia atrás, su expresión entre molestia y diversión. «Seguridad debió haberte detenido en el lobby», dijo Mendoza, su tono lo suficientemente cortante para cortar cristal. «Esta es una junta privada del Consejo de Transportes Meridiano, solo para accionistas». «Lo entiendo», replicó Roberto, dando un paso adelante a pesar del muro de hostilidad que irradiaba desde la mesa. «¿Entonces entiendes que necesitas irte?», interrumpió la directora financiera Carmen Herrera, sus uñas perfectamente arregladas tamboreando contra la pantalla de su tableta. «Mantenimiento y entregas usan el elevador de servicio». Se burlaron de su apariencia, juzgaron su valor por su ropa de trabajo, lo despidieron antes de escuchar una sola palabra. «Si estuvieras aquí, ¿te irías caminando o lucharías por respeto? Cuéntanos en los comentarios». Roberto colocó el sobre la mesa pulida. El sonido resonó como un disparo en el silencio que siguió. «Señores, señoras», comenzó Roberto, pero la voz de Mendoza cortó sus palabras como cuchillo atravesando papel. «Voy a llamar seguridad». Mendoza alcanzó el teléfono, sus movimientos deliberados y teatrales. «Esta es propiedad privada y estás invadiendo. Por favor, solo vean el...» «¿Ver qué?». La consejera Patricia Vázquez se rió, un sonido como cristal quebrándose. «¿Tu uniforme? ¿Tus uñas sucias? Esto no es una parada de camioneros, señor. Esta es la sala de juntas de una empresa Fortune 500». Roberto sintió el peso familiar en el bolsillo de su camisa. Una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que su esposa Elena le había dado antes. Que el cáncer le quitara la voz, luego la respiración, luego todo lo que importaba. Ella le había hecho prometer nunca permitir que nadie lo hiciera sentir pequeño. Recordar que la dignidad no se medía en pesos o etiquetas de diseñador. «Los documentos en ese sobre», dijo Roberto, su voz ganando fuerza, «conciernen la votación de emergencia de accionistas de hoy». Mendoza hizo una pausa, su mano suspendida sobre el teléfono. «¿Qué documentos?». «Certificados de propiedad de acciones», respondió Roberto, «acuerdos de transferencia, declaraciones de poder». La temperatura de la habitación pareció subir mientras los miembros del consejo intercambiaban miradas. Herrera se inclinó hacia adelante, su desprecio anterior reemplazado por interés cauteloso. La confianza de Mendoza parpadeó como vela en el viento. «¿Certificados de acciones?», preguntó Vázquez. «¿De Transportes Meridiano?». Roberto asintió hacia el sobre. «Ábranlo». Mendoza vaciló, luego deslizó el sobre por la mesa hacia Herrera, quien lo manejó como si fuera a explotar. Abrió el broche con precisión quirúrgica, retiró una pila gruesa de documentos y comenzó a leer en silencio. Su expresión cambió de escepticismo a confusión a algo que se aproximaba al shock. «Estos parecen ser», hizo una pausa, ajustando sus lentes, «certificados registrados de acciones de Transportes Meridiano, fechados hace 18 meses. ¿Cuántas acciones?», demandó Mendoza. La voz de Herrera bajó a apenas un susurro. 3.2 millones de acciones. La habitación quedó en silencio mortal. 3.2 millones de acciones representaban casi 20% del total de acciones de la compañía, convirtiendo a Roberto en el tercer accionista individual más grande de la sala.
El rostro de Mendoza se drenó de color mientras las matemáticas del poder corporativo se reorganizaron alrededor de un hombre en botas de trabajo. «Eso es imposible», tartamudeó Vázquez. «Esas acciones eran propiedad de Silva Holdings SADCB, una firma de inversión privada». «Silva Holdings», dijo Roberto tranquilamente, «es mi empresa. ¿Alguna vez te has sentido subestimado? Cuéntanos tu historia en los comentarios y suscríbete para más historias como esta». La revelación golpeó la habitación como rayo tocando madera seca. Los miembros del consejo que habían estado relajados en sus sillas ahora se sentaron rígidos, recalculando todo lo que creían saber sobre jerarquías corporativas y bloques de votación. Mendoza parecía haber tragado vidrio roto. «¿Tu empresa?», logró decir. «La comencé hace 25 años», explicó Roberto, su voz firme como granito. «Empecé con un camión, transportando carga por todo México para pagar los tratamientos médicos de mi esposa. Ahorré cada peso, reinvertí cada ganancia, construí una red logística que abarca 19 estados». Herrera revisó los documentos, sus manos temblando ligeramente. «Estas transferencias de propiedad son todas legítimas, registradas con la Comisión Nacional Bancaria, debidamente notarizadas, testificadas por...» Dejó de leer, su rostro palideciendo. «¿Testificadas por quién?», presionó Mendoza. «Senador Carlos Ramírez», susurró Herrera. «Magistrado federal Ricardo Morales. Secretario de Hacienda Miguel Castellanos». Los nombres cayeron en el silencio como piedras en agua quieta, cada uno enviando ondas de reconocimiento a través de la sala de juntas. Estos no eran testigos aleatorios, eran algunas de las figuras políticas más poderosas del país, personas que no perdían tiempo firmando documentos para camioneros a menos que esos camioneros comandaran serio respeto. Roberto tocó la medalla a través de la tela de su camisa, sintiendo la presencia de Elena como calor contra su pecho. Ella había creído en él cuando los doctores dijeron que su condición era terminal, cuando los bancos rechazaron sus solicitudes de préstamo, cuando competidores trataron de sacarlo de las rutas principales de transporte. Le había hecho prometer nunca disculparse por quién era o de dónde venía. Silva Holdings, continuó Roberto, posee intereses controladores en 21 empresas de logística, 6 terminales de carga y un servicio aéreo de transporte privado. Empleamos a más de 15,000 personas en toda la República Mexicana. La boca de Mendoza se abrió y cerró como pez buscando aire. El hombre que había llamado seguridad ahora miraba a alguien que podía comprar y vender su división sin esfuerzo. «Pero, ¿por qué?», preguntó Vázquez, su voz apenas audible. «Manejar camiones tú mismo si eres dueño de...» «¿Por qué?», dijo Roberto. «Le prometí a mi esposa que nunca olvidara dónde empezamos. Cada mes paso una semana al volante, transportando carga, hablando con conductores, manteniéndome conectado con las personas que construyeron esta empresa con su sudor y dedicación». La puerta de la sala de juntas se abrió con un suave siseo neumático, y una mujer en traje de negocios azul marino entró cargando un portafolio de cuero que probablemente costaba más que el salario mensual de la gente. Era alta, segura, con cabello plateado recogido en un chongo perfecto y ojos que no perdían nada. «Señor Silva», dijo, asintiendo respetuosamente a Roberto, «me disculpo por la demora. El tráfico estaba más pesado de lo esperado». Mendoza parecía haber sido golpeado por un rayo. «¿Licenciada Isabel Moreno? ¿De Moreno García y Asociados?». La mujer sonrió cortésmente. «Socia principal Isabel Moreno, ¿sí? El señor Silva me pidió asistir a la junta de consejo de hoy como su representante legal. Abrió su portafolio con eficiencia practicada. Confío en que los documentos de poder llegaron de manera segura». Herrera levantó el sobre con manos temblorosas. «¿Estos son poderes de votación?». «Entre otras cosas», respondió Moreno, acomodándose en una silla vacía junto a Roberto. «El señor Silva tiene derechos de voto por poder de varios inversionistas institucionales que han expresado preocupación sobre las métricas de desempeño recientes de Meridiano». La habitación quedó tan silenciosa que se podían escuchar latidos individuales.
Los derechos de voto por poder significaban que Roberto no solo controlaba sus propios 3.2 millones de acciones, podía estar hablando por millones más, potencialmente suficientes para inclinar cualquier decisión corporativa. La voz de Mendoza salió como graznido. ¿Cuántas acciones en total? Moreno consultó su tableta con el aire casual de alguien discutiendo patrones del clima. Al cierre del mercado de ayer, el señor Silva representa intereses de votación total totalizando 7.4 millones de acciones, aproximadamente 43% de las acciones en circulación. El número golpeó la sala de juntas como huracán categoría 5. 43% no solo hacía de Roberto un jugador importante, lo convertía en la voz más poderosa de la habitación, capaz de bloquear o aprobar virtualmente cualquier decisión corporativa. Mendoza parecía estar a punto de vomitar. La votación de emergencia de accionistas, logró decir Herrera, respecto a la fusión propuesta con Logística Continental. No procederá sin la aprobación del señor Silva, terminó Moreno suavemente, lo cual nos trae a por qué estamos aquí hoy. Roberto se puso de pie lentamente, su presencia de alguna manera llenando la masiva sala de conferencias a pesar de su estatura modesta y ropa simple. Los mismos miembros del consejo que se habían burlado de su apariencia ahora observaban cada uno de sus movimientos con la atención desesperada de personas cuyas carreras podrían depender de sus próximas palabras. Hace 4 meses, comenzó Roberto, Transportes Meridiano intentó una adquisición hostil de Transportes Guerrero, una empresa familiar de camiones en Michoacán. Los guerreros habían estado en el negocio por 52 años, empleaban 410 personas, la mayoría del mismo pueblo pequeño donde comenzó la empresa. La garganta de Mendoza trabajó sin sonido. Sabía exactamente a qué adquisición se refería Roberto, y sabía que no había sido manejada con particular gracia o consideración por el costo humano. La familia Guerrero, continuó Roberto, recibió ofertas que subvaluaban su empresa en casi 65%. Cuando se negaron a vender, ciertos miembros del consejo iniciaron procedimientos legales diseñados para forzar bancarrota, permitiendo a Meridiano adquirir sus activos a precios de liquidación. La temperatura en la habitación pareció subir mientras las palabras de Roberto colgaban en el aire reciclado. Los miembros del consejo se movieron incómodamente, ya no capaces de sostener su mirada firme. Esos 410 empleados, dijo Roberto, habrían perdido sus trabajos, sus pensiones, su seguro médico, no porque Transportes Guerrero estuviera fallando, sino porque era lo suficientemente rentable como para valer la pena destruir. Moreno abrió otra carpeta, sus movimientos crujientes y profesionales. La investigación del señor Silva reveló que la estrategia de adquisición de Meridiano ha resultado en la eliminación de más de 5.000 trabajos en los últimos 24 meses, principalmente en comunidades rurales donde las oportunidades de empleo alternativo son limitadas. Comparte este video si alguna vez has sido juzgado injustamente. La sala de juntas se sintió como tribunal ahora, con Roberto sirviendo como juez, jurado y testigo principal de prácticas corporativas que priorizaban márgenes de ganancia sobre dignidad humana. El traje caro de Mendoza pareció encogerse alrededor de él, mientras el alcance completo de su situación se hizo claro. La fusión propuesta con Logística Continental, continuó Roberto, resultaría en aproximadamente 8.000 pérdidas adicionales de trabajo, principalmente entre conductores, mecánicos y trabajadores de almacén que han pasado décadas construyendo sus carreras en esta industria. Las manos de Herrera temblaban mientras revisaba los documentos de Moreno, cada página revelando otra capa de maniobras corporativas que habían parecido brillantes en presentaciones de sala de juntas, pero se veían feas y depredadoras cuando se veían a través de la lente del costo humano. ¿Qué quieres?, preguntó Mendoza, su voz apenas por encima de un susurro. Roberto metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó la medalla de plata, dejándola descansar en su palma callosa. El metal captó la luz de las lámparas de araña, proyectando pequeños arcoíris sobre la mesa de caoba. La imagen de la Virgen de Guadalupe brillaba suavemente.
recordándole las oraciones que Elena susurraba durante sus últimas noches. «Quiero», dijo Roberto, «que Transportes Guerrero permanezca independiente. Quiero que esos 410 trabajos se preserven. Quiero que la fusión con Logística Continental se reestructure para priorizar retención de empleos sobre maximización de ganancias». «¿Y si nos negamos?», logró decir Vázquez. Moreno sonrió con la eficiencia fría de alguien que había pasado décadas en guerra corporativa. El bloque de votación del 43% del señor Silva, combinado con varios inversionistas institucionales que comparten sus preocupaciones sobre responsabilidad corporativa, sería suficiente para votar fuera al consejo actual e instalar liderazgo más alineado con intereses de stakeholders en lugar de pura extracción de ganancias. La amenaza colgó en el aire como humo de incendio forestal. Mendoza y sus colegas no solo enfrentaban la pérdida de un trato de negocios, estaban mirando el final potencial de sus carreras, sus reputaciones, sus vidas cuidadosamente construidas de privilegio y poder. La familia Guerrero, agregó Roberto, construye camiones que duran 25 años, emplea mecánicos que han estado con la empresa desde que sus padres trabajaron allí, trata a los conductores como seres humanos en lugar de maquinaria reemplazable. Ese es el tipo de práctica de negocios que esta industria necesita más, no menos. La voz de Mendoza salió estrangulada. «Nos estás pidiendo dejar millones de pesos sobre la mesa». «Te estoy pidiendo», respondió Roberto, «que recuerdes que la riqueza construida sobre el sufrimiento de otras personas no es riqueza que valga la pena tener». El silencio se extendió por la sala de conferencias como puente abarcando décadas de arrogancia corporativa y dignidad de clase trabajadora. Roberto permanecía de pie en sus botas de trabajo y ropa manchada de diésel, enfrentando una sala llena de personas que lo habían despedido como irrelevante 30 minutos antes. Moreno cerró su portafolio con un chasquido decisivo. La propuesta del señor Silva será presentada formalmente a los accionistas dentro de 72 horas. El consejo tiene hasta el viernes a las 5 de la tarde para responder. Mendoza asintió débilmente, su confianza anterior destrozada como cristal golpeando concreto. «Necesitaremos tiempo para revisar los documentos, consultar con nuestro equipo legal». «Por supuesto», dijo Roberto, guardándose la medalla de plata. «Tómense todo el tiempo que necesiten». Se dirigió hacia la puerta de la sala de conferencias, sus pasos resonando sobre los pisos de mármol. Detrás de él, 14 de las personas más poderosas en México corporativo se sentaron en silencio atónito, su mundo fundamentalmente alterado por un hombre que habían tratado de descartar como insignificante. Justo antes de llegar a la puerta, Roberto hizo una pausa y miró hacia atrás a la mesa de la sala de juntas, donde su sobre aún yacía abierto, su contenido habiendo reescrito las dinámicas de poder de una empresa Fortune 500 en menos de una hora. «Señores, señoras», dijo, su voz cargando la autoridad silenciosa de alguien que había ganado respeto a través de décadas de trabajo honesto. «Regresaré el viernes para su decisión». Mendoza logró una pregunta final y desesperada. «¿Y si acordamos tus términos?». Roberto sonrió por primera vez desde entrar a la habitación, y la expresión transformó todo su rostro, revelando la calidez y humanidad que había estado oculta bajo capas de hostilidad corporativa y prejuicio basado en clase. «Entonces, construiremos algo juntos de lo que mi esposa habría estado orgullosa. Una industria que valora a las personas tanto como las ganancias, que mide el éxito en comunidades fortalecidas en lugar de solo ganancias trimestrales». La puerta se cerró detrás de él con un suave susurro de bisagras caras, dejando a 14 miembros del consejo contemplar la diferencia entre riqueza y valor, entre poder y dignidad, entre el tamaño de una cuenta bancaria y la medida del alma humana. Afuera en el lobby de mármol, Roberto caminó pasando el escritorio de seguridad, donde los guardias asintieron respetuosamente, pasando el área de recepción donde las asistentes levantaron la vista de sus computadoras con curiosidad renovada, pasando los elevadores ejecutivos que nunca habían necesitado usar.
En el estacionamiento subterráneo, su tráiler de 18 ruedas esperaba como amigo fiel, sus defensas cromadas reflejando luces fluorescentes, su motor diésel listo para llevarlo de regreso a carreteras donde el trabajo se medía en kilómetros manejados y promesas cumplidas en lugar de precios de acciones y manipulación del mercado. Roberto se subió a la cabina, ajustó sus espejos y alcanzó la radio CB para reportarse con sus conductores esparcidos por 19 estados. En unas horas estaría de regreso en carreteras interestatales, transportando carga, escuchando el ritmo de llantas sobre asfalto, manteniéndose conectado con la industria que había construido su fortuna y formado su carácter. La medalla de plata descansaba contra su pecho mientras salía del estacionamiento subterráneo hacia el tráfico vespertino, llevando consigo el conocimiento de que la promesa de Elena había sido cumplida. Había enfrentado una sala llena de personas que lo habían juzgado por su apariencia, lo despidieron por su trabajo humilde, trataron de reducirlo a un estereotipo que podían ignorar, y nunca se había disculpado ni una vez por quién era o de dónde había venido. Suscríbete ahora para más historias poderosas donde la justicia siempre llega al final, y no te pierdas el próximo video en tu pantalla. Algunos motores funcionan con promesas cumplidas.